Bien, para esta segunda parte, para completar nuestros temas, vamos a hablar un poco de lo que son las librerías y en especial la librería el GRBL, ¿listo? Entonces vamos a ir viendo cómo funciona eso, para qué nos sirve. Entonces, a ver, les voy a compartir. A ver, ¿dónde estamos? Hemos hecho varios prototipos, ¿no? Y hemos hecho el control de todos esos prototipos de forma manual. Nos hemos hecho el código para que se mueva de una posición a otra posición, ¿no? E incluso hemos tratado de hacer que dos motores se puedan mover al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un último de esos prototipos, por ejemplo este. Pero ya no vamos a hacer el código de forma manual. Vamos a utilizar su librería. Por ejemplo, en este caso, es un equipito que puede hacer gráficos de acuerdo a un diseño, ¿no? Entonces eso vamos a ver cómo podríamos hacer. Porque tratar de hacer esto de forma manual, de repente podría tomarnos mucho tiempo, ¿no? Empezar a darle los puntos para cada letra y todo eso, ¿no? Entonces vamos a utilizar una librería que nos va a ayudar a justamente hacer esto y empezar a graficar. Entonces el equipo que vamos a utilizar es este. Es otro robot cartesiano con el que podemos ir trabajando. A ver, ¿qué más? Antes de eso, en Classroom les he dejado algunos archivos y algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos este. Es un PDF. Es justamente del equipo que estamos utilizando. Un robot que dibuja. No este de aquí. Entonces aquí les damos algunas ideas de cómo se ha construido, qué partes tienen, las piezas en impresora 3D que se podrían imprimir, cómo hacer el ensamble y todo eso, ¿no? Entonces vamos a, o bueno, les voy a dejar esto, ¿no? Para que tengan un poco más de información de cómo se ha desarrollado. Después les he dejado estos dos archivos. El primero que dice CNCRAR son los archivos que corresponden a este prototipo, a este Dragon Robot. ¿Listo? Entonces eso corresponde a ese. Entonces vamos a trabajar con ese. Pero también les estoy dejando este otro. Este otro que dice CNC 28BYJ48. Aquí también están las librerías, pero ya no es para este robot o para este prototipo. Este 28BYJ es para este modelo. ¿Listo? Entonces, igual les dejo el archivo para este, ¿no? De repente alguien tiene esto y puede probarlo, ¿no? O alguien tiene de repente este de aquí, no este de aquí, ¿no? Igual tiene tres motores paso a paso, de repente podría moverse también, ¿no? Entonces el material está ahí, ¿listo? Tienen el material para este tipo de robot, que es este CNC, y para el otro, para el pequeño, este otro. ¿Listo? Entonces, a ver, veremos si es que esto está habilitado. Sería este el equipo, ¿no? Lo que tiene son dos motores. Uno para el motores paso a paso, ¿no? Uno para el eje X, otro para el eje Y. Y un servomotor para la pinza. Algo similar a este, ¿no? Casi. Uno para el X, uno para el Y. Pero el eje Z o la pinza, el que vamos a hacer ahora tiene un servomotor. Este otro hemos hecho con un motor paso a paso, ¿no? Entonces justamente las librerías para este es diferente que este, por ejemplo. Este igual tiene, ¿no? X, Y, Z, pero la librería es diferente. O para este otro. Este tiene X, Y y su Z es un servomotor, entonces es diferente. Todos son diferentes, ¿no?
Entonces sus librerías van a ser diferentes. Entonces el que estamos utilizando ahora, o el que vamos a hacer, es este de aquí. Dos motores, uno para el eje X, eje Y y el servomotor. Entonces vamos a ver esto cómo podría funcionar. A ver si todo está bien aquí. Es este el equipo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo varias herramientas que tiene. Entonces primero haremos una pequeña prueba. Si está conectado y está funcionando. A ver, vamos a ver si puede moverse. Esto sostenemos por aquí. Por ejemplo, le estoy mandando que imprima una letra, ¿no? Bueno, una palabra, las iniciales, ¿no?, de la universidad. Entonces, si esto mismo intentásemos hacer en código, nos demoraría un poco de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en hacer esos trazos, las curvas, ¿no? O la letra A, por ejemplo, no sería muy complicado. No tengo muchos puntos para ir. La S sí estaría un poco complicado, generar cada punto para formar esa letra. ¿No? Podríamos hacer esto de forma manual también, ¿no? Como les digo, demoraría tiempo. Entonces ahora vamos a ver otra manera justamente para hacer esto más rápido, ¿no? Entonces, como ya existen librerías, entonces nos vamos a ayudar en esas librerías para hacer este tipo de gráficos, por ejemplo, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces podríamos hacer, no sé, una firma, cualquier cosa, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces esto lo dejamos y esto lo dejamos aquí. Entonces empezaremos. A ver, ¿qué necesitamos para esto? Vamos a empezar con este archivo que les he dejado, el cnc.rar. Si no me equivoco, en mi caso está aquí, la carpetita, el cnc o el comprimido. Y de todo eso, lo que me interesa, bueno, hay varios archivos. Y tenemos que hacer varias configuraciones. ¿Listo? Entonces, de manera general y de manera rápida, para hacer un pequeño esquema general de este sistema, y además haciendo una pequeña comparación. Esto asumiremos que es una impresora normal que tenemos en casa, no sé, una impresora Epson, una HP, una Canon, ¿no? Y necesitamos algo que imprimir. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Necesito, no sé, por ejemplo, mi programa para diseñar la letra. Podría ser el Microsoft Word, por ejemplo. Podría diseñarme la letra y eso quiero imprimirlo. Entonces, ¿cómo hago para imprimir? De la impresora tendría que instalarle los drivers de la impresora para que la computadora reconozca. Y recién, desde Word, podría mandar a imprimir y que imprima, ¿no? Entonces, más o menos ese es un proceso normal en una impresora. Entonces, aquí va a ser algo muy similar. Voy a necesitar instalarle los drivers ya de este equipo y tener un programa para hacer el diseño, ¿no? Y ahí le vamos a agregar un programa intermedio que va a ser el programa que haga la impresión, ¿no? En Word, por ejemplo, ya tenemos ambos a la vez. Puedo hacer el diseño y en el mismo Word le hago, no sé, control P y me sale la herramienta de la impresora para imprimir, ¿no? Entonces aquí la herramienta para hacer la impresión, entonces eso vamos a utilizar uno diferente. ¿Listo? Entonces ese es el proceso que vamos a realizar. Entonces empezaremos con la impresora, o si quieren el equipo. Necesito agregarle los drivers o el controlador. Entonces en este caso, como estamos hablando de Arduino,
lo que vamos a hacer es instalarle la librería. ¿Y cuál es esa librería? Aquí en el archivo les estoy dejando, es este de aquí, este que se llama GRBL Servo Master, este archivo, o si quieren este de aquí, ¿no? Y ahí adentro hay todos estos archivos. Entonces todo esto es la librería que me va a ayudar justamente a hacer estas operaciones. ¿Listo? Entonces todos estos archivos son pequeños programas que me ayudan a hacer este gráfico. Por ejemplo, hay algunos archivos, por ejemplo este de setting, que es para hacer los ajustes, este de serial para hacer la comunicación, el stepper para controlar los motores, para controlar las velocidades, para hacer las impresiones, para controlar los límites, el código que va a reconocer o la información que va a recepcionar. Entonces están ahí todos los programas, ¿no? Los pequeñitos programitas que nos van a ayudar a justamente hacer esta impresión. No podríamos ver, no sé, por ejemplo este G-Code H o el GRBL H. Vamos a ver un poco qué archivos tiene, ¿no? No, y estos son los archivos o algunas palabras ya que utiliza, ¿no? Esto es, si se fijan, es un poco el código de Arduino, ¿no? Estoy definiendo algunas variables. Por ejemplo, para el grupo G0, por ejemplo, va a ser 0, G1, estas variables, ¿no? El modo al grupo G1, G2, otras entradas, otras variables y justamente variables para el eje XY, para el YZ, para la distancia, para hacer los arcos, para las velocidades, para el ventilador. Y ahí está toda la información, ¿no? La estructura, cuál va a ser float. Y es más, ¿no? Si analizan un poco a detalle, revisan un poco a detalle estos códigos de aquí, vamos a poder encontrar de repente algo muy similar a lo que hemos hecho nosotros para controlar dos motores, por ejemplo. Entonces podemos ir revisando todos esos archivos, qué cosas tiene, qué cosas hacen, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice los pasos, ¿no? Para el X y para el Y, sus contadores, ¿no? Cuántos pasos va a ir, algunas operaciones para hacer algunos ajustes en las posiciones, ¿no? Por ejemplo, este control, ¿no? La velocidad, por ejemplo. En una primera etapa podría ir lento, una velocidad estándar, reducir la velocidad, un poco de aceleración. Entonces todo eso, que nosotros podríamos hacerlo en Arduino, no tendríamos mucho problema, pero aquí como ya existe la librería, entonces ya podemos utilizar y hacer los movimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí está un poco del código para hacer los desplazamientos, ¿no? Justamente, ¿no? Tengo el contador para el eje X, lo puedo incrementar, comparar, hacer un if si es mayor o es menor, generar los movimientos, los pasos, ¿no? Entonces es lo que hemos hecho, ¿no? Simplemente más desarrollado, ya tiene más herramientas. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esta librería, este de aquí. Entonces en Arduino, ¿cómo vamos a agregar esa librería? Ya hemos visto una forma, era incluir librería y desde el administrador de bibliotecas.
Aquí está. Desde aquí podría buscar alguna librería y agregarla. No, pero en nuestro caso, la librería que necesitamos no está aquí. Entonces esto no me va a servir. Esa era una forma, ¿no? Ahora hay otras dos formas también. Podría ser incluir librería y seleccionar ¿no? Añadir biblioteca zip. Y tendría que buscar esta carpeta. Esa carpeta descomprimida está aquí, cnc, grvl. Aquí adentro está todo, ¿no? Entonces la carpeta de arriba, y ese tendría que agregar. Abrir y se agregaría la librería. Y con eso ya tendría la librería, ¿no? Esa es una segunda forma. La tercera forma es copiar este archivo. Estamos en esta carpeta, cnc, grvl servo master está aquí. Estos son los archivos, entonces esta carpeta tendría que copiar, ir a documentos y ¿dónde está Arduino? Arduino y librerías, y tendría que pegarlo aquí y pegar, ¿no? Y ya tendría la librería. Ahora podría cambiarle el nombre, ¿no? A esa librería. Por ejemplo, aquí yo ya tengo uno y el nombre, bueno, está con diferente nombre, ¿no? Pero sigue teniendo los mismos archivos. Simplemente le he cambiado el nombre a la carpeta. Le he puesto grvl de 2 ejes con un servomotor, por ejemplo, ¿no? Entonces le he puesto ese nombre. Entonces con eso ya tendría agregado la librería. Y podríamos verificar. Podría irme a programas, incluir librería. Ya debería estar por aquí esa librería. Y justamente aquí está. grvl 2 ejes un servo. El mismo nombre que le he puesto aquí. Le he cambiado el nombre. Y ese mismo nombre me sale aquí. Entonces puedo verificar que la librería está agregada. Ahora, ¿cómo voy a utilizar esa librería? Voy a irme aquí, archivo y ejemplos. En ejemplos también debería estar esa carpeta, bueno, ese archivo, ¿no? Aquí está, grvl, 2 ejes, un servo. Y me dice ¿no? grvl upload. Entonces voy a abrir ese ejemplo. Aquí está, ese archivo o ese ejemplo que estoy abriendo. Y no tiene nada, solo tiene include grvl, nada más, ¿no? Y justamente este archivo, o este ejemplo, o este grvl upload, este es el que vamos a agregar, o vamos a cargar al Arduino. Entonces, y aquí mismo se especifica, ¿no? Mejor si no lo modificamos. Ya cuando tengamos un poco más de experiencia, podríamos modificar todo esto, ¿no? Entonces, por el momento, así como está, lo vamos a subir al Arduino. Y lo vamos a subir, placa Arduino, Arduino 1 y al puerto 10. Y esto ya vamos a tener, bueno, la parte del Arduino, o si quieren el driver para que se pueda entender, ya estaría listo. Esto lo subimos al Arduino y con eso terminamos la parte del Arduino. ¿Listo? Entonces esos pasos necesitamos. Entonces el Arduino ya lo hemos hecho. Solo necesito la librería. Ahora aquí hay un pequeño detalle que también es necesario mostrarles. Hemos visto, ¿no? Que tenemos varios equipos que podríamos utilizar con librería. Por ejemplo este otro también puede utilizar librería. Este otro también, ¿no? Entonces hay muchos equipos que podría utilizar la librería. Ahora, ¿cuál es el cuidado que tengo que tener? En Arduino, en su carpeta que dice librerías, solo tengo que colocar un archivo a la vez.
o una librería GRBL a la vez. No puedo colocar varios al mismo tiempo. El sistema no lo va a reconocer. Entonces eso hay que tener un poco de cuidado. Entonces si estoy trabajando con el que tiene dos ejes y un servomotor, entonces las otras librerías de los otros debería borrarlo, ¿no? Y si quiero trabajar, por ejemplo, ya con este modelo, entonces debería habilitar la librería de y el otro modelo borrarlo. ¿Listo? Entonces solo tengo que quedarme aquí con una librería de tipo GRBL, porque si no va a causarle un poco confusión al sistema y se va a mezclar los archivos y no va a poder cargar bien. Aparentemente va a estar todo bien, pero al momento de hacer funcionar no se va a mover como nosotros necesitamos que se mueva. Listo, entonces ese cuidado, ¿no? En la librería solo voy a dejar un archivo del que voy a controlar. Si va a ser el que tiene dos motores paso a paso y un servo, entonces solo ese le dejo, esa carpeta. Los demás lo borro. Si voy a trabajar con el que tiene tres motores paso a pasos, entonces este lo habilito, copio la carpeta y el otro lo tendría que borrar. Listo, entonces ese pequeño cuidado. ¿Y qué más tenemos para Arduino? Entonces con esto ya estaría terminado la parte de Arduino. Ya está completado. Entonces el siguiente paso para Arduino, entonces ya hemos visto, regresamos a esta carpetita. Ya tengo, ¿no?, la librería y el GRBL, o este mismo que ya está descomprimido. Luego voy a necesitar, a ver, empezaremos por el programa de diseño. Este de aquí. Voy a utilizar el Inkscape para hacer mis diseños. Entonces, este de aquí. Y aquí está su instalador, ¿no? Entonces pueden instalarse también. Entonces vamos a ver algunas otras características, ¿no? Este es el programa de diseño. Podría ser de repente, no sé, un Photoshop, por ejemplo, ¿no? Entonces este es otro programa para diseñar. En este caso es el Inkscape. Entonces nos sale, es su ventana, ¿no? Podría ser imágenes, letras, todo eso, ¿no? Entonces para nuestro caso, para hacerlo sencillo, lo que necesito primero es definir el tamaño de mi hoja. El tamaño de mi hoja va a ir en función al tamaño de mi equipo. En este caso no estoy utilizando estamos trabajando con este. Entonces tendría que ver este mi equipo, de qué tamaño es o hasta qué tamaño puedo escribir, ¿no? Entonces eso para darle los límites, porque podría ocurrir esto, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí, este es nuestro archivo y podría escribir aquí una letra, ¿no? O lo que hemos hecho hace rato. UMSA, por ejemplo, ¿no? Hago la letra y podría hacerlo grande, ¿no? Podría decir que es de este tamaño, ¿no? Quiero imprimir esto. Pero como les decía, tengo que ajustar la hoja. Puedo irme a archivo y documentos, propiedades. Y el tamaño de la hoja. Podría decirle en centímetros, ¿no? Por ejemplo, es de 21 por 29. De repente mi maquinita, mi robot, simplemente es de, no sé, de 10 centímetros por 10 centímetros. Y ya está. Entonces, este tamaño, ¿no? Entonces puede ocurrir problemas, ¿no? Si mi robot solo se puede mover este tamañito y mi letra le pongo así grande, va a empezar a chocarse las piezas y voy a empezar a dañar. Entonces lo ideal es primero verificar de qué tamaño es el robot y de acuerdo a eso ajustar la imagen, ¿no? Lo mismo en una impresora, ¿no? Si quiero imprimir en hoja tamaño
oficio, por ejemplo, pero mi ajuste está en tamaño carta, voy a tener problemas, ¿no? No va a imprimir o va a querer imprimir, muchos errores, ¿no? Entonces aquí es ajustarle igual el tamaño, ¿no? Entonces le ajusto el tamaño que yo quiera y la imagen que yo quiera, lo que necesite, ¿no? Entonces aquí eso es lo que voy a hacer. Podría ser una letra o otra palabra, ¿no? ¿Qué más voy a hacerle ahí? Entonces con eso ya tengo mi herramienta de diseño. Aquí puedo diseñar y todo eso, ¿no? Pero a esto tengo que agregarle ciertos aspectos. Lo que me interesa es que este archivo, para imprimir, y hemos dicho, ¿no? Entonces este archivo simplemente me va a servir para diseñar. Y este archivo tengo que guardarlo y en otro programa recién lo voy a mandar a imprimir. Entonces, como aquí solo tengo que diseñar, tengo que guardarlo en un cierto formato. Y ese formato es el G-code o su extensión, si quieren, ¿no? Entonces aquí tendría que hacer guardar como y tendría que buscar G-code. Hay SVG, PDF, zip, hay todo eso, ¿no? Pero no hay G-code. Y lo que yo necesito es en formato G-code para que pueda imprimir. O tengo que guardarlo en formato G-code. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay una manera. Aquí en la parte de extensiones. Tenemos que agregarle una extensión a este programa para poder guardar en formato G-code. Entonces, ¿cuál es esa extensión? Aquí, en la misma carpeta que les he dejado, está un comprimido que dice mi Inkscape extensión, ¿no? Y descomprimido es esta carpeta. ¿Y qué hay en esa carpeta? Hay estos 4 archivitos. Estos 4 archivos son la extensión que me va a ayudar a guardar en formato G-code. Entonces estos 4 archivos tengo que copiarlos. Hago copiar y tengo que copiar en el programa, ¿no? Donde se ha instalado. Por ejemplo, en mi caso lo he instalado en archivo de programas. Si no me equivoco, está aquí Inkscape. Debe estar aquí en Share y extensiones. Aquí tengo que pegar esos 4 archivos. ¿No? Que hay varios archivos, ¿no? Entonces aquí tengo que pegarlo. A ver, vamos a ver otra vez. ¿Dónde estás? Escritorio, CNC, CNC, extensión, estos 4 archivos. Entonces estos 4 archivos necesito copiarlo a esta dirección. Esa dirección es C, archivo de programas, Inkscape, Share y Extensions. Ahí adentro tengo que pegar esto. Entonces con eso ya voy a tener las extensiones. Con eso ya voy a poder guardar en formato G-code. Entonces esto lo voy a cerrar. Y esto también. Entonces al hacer eso, al copiar esos 4 archivos en este programa, en esta pestaña que dice extensiones, se va a habilitar este botón de aquí que dice mi GRBL Z-Axis Servo Controller. Se va a habilitar esto. Si no copian esos 4 archivos, esto de aquí no va a estar habilitado. Es más, no van a tener esta opción. Entonces necesitan copiar esos archivos para que se habilite esta opción, ¿no? Copian los archivos y vuelven a abrir el programa. Y ya va a estar habilitado esto. Y selecciono esa opción y me sale esta ventana. ¿Y esta ventana para qué es? Para guardar este archivo o este diseño en formato G-code. Y hay algunos valores que necesito configurar. Por ejemplo, este que dice Servo App. Y el que dice Servo Down. En ese archivo GRBL
Para mover el servomotor, su código es M5 y M3. Y dependiendo a la posición del servomotor, es posible que con M5 el servomotor haga que se mueva y suba el lápiz, ¿no?, que está conectado a este servo con M5, y es posible que con M3 baje, ¿no? Pero si mi servomotor está ensamblado o lo he armado al revés, entonces tendría que cambiar esto, ¿no? Colocarle aquí M3, con M3 que sea arriba y con M5 que sea abajo, ¿no? Entonces eso ya hay que ir probando, ¿no? Después de ensamblar todo el equipo, verificar si con M5 sube o baja. Y tengo que asignarle el valor correcto aquí. Después necesito asignarle la velocidad para los motores, para los ejes, para el eje X y para el eje Y. Podríamos dejarlo en 4000. Esto no es muy relevante, pero podríamos dejarlo así, por defecto 4000. Luego necesito decirle el ángulo del servomotor, cuánto se va a mover. Y su rango, ¿no?, de 0 a 180. Entonces le voy a decir 90 grados, ¿no? Entonces podríamos decir que M3 es 0 grados y M5 es 90 grados. Entonces va a ir de 0 a 90, ¿no? 90 grados arriba, 0 abajo, ¿no? Y si he armado al revés mi sistemita, entonces sería al revés, ¿no? 0 grados estaría aquí arriba y 90 aquí. Entonces eso depende, ¿no? O de repente no es 90 grados, puedo darle un poco más, un poco menos. Y este delay es las pausas que va a hacer este servomotor. Cada vez que se mueve este servomotor, o cada vez que va arriba o abajo, ese tiempo de espera, ¿no? Podría colocarle más tiempo, menos tiempo. Entonces igual lo dejaré por defecto un segundo. Entonces esto ya estarían mis ajustes básicos para guardarlo. ¿Y dónde se va a guardar? Aquí, ¿no? C, usuarios y público, ¿no? O podría cambiarle a otra dirección. En el escritorio, por ejemplo, ¿no? Y el nombre del archivo y su formato, ¿no? Aquí ya se guarda en G-code. Se va a llamar servo.gcode, ¿no? Podría colocarle, no sé, a ver, probaremos, umsa.gcode, y se va a guardar aquí, ¿no? umsa gcode y aplicamos. Y vamos a ver si puede o no puede guardar, ¿no? Y ya está. Entonces, a ver, repetiremos otra vez todo el proceso. Lo voy a borrar esto, lo voy a borrar esto. Entonces otra vez, tengo que escoger el tamaño de la hoja, ¿no? El tamaño de la hoja, y le voy a decir en centímetros de 10 por 10. Y este el tamaño. Puedo escoger una letra o escribir. No sé, puedo colocarle mat y BAS, por ejemplo, materias básicas. Podría colocarle también, ¿no?, mi diseño, y puedo ajustarle el tamaño que necesite. Ahí, por ejemplo, ¿no? Después el paso que me había olvidado. Después de hacer mi diseño, tengo que hacerle path y object to path. Esto que hago aquí, object path, hace los trazos, hace las líneas o los puntos que va a recorrer para hacer este gráfico. Me voy a extensiones, selecciono el motor, cuál va a ser up, cuál va a ser down, el ángulo y el archivo, ¿no?, que sea, le cambiaremos que sea bas.gcode, y aplicamos. Y ya está. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, aquí vamos a ver un poco. Vamos a ampliar esto. Lo que ocurre, a ver, incluso esto más lo voy a borrar. Se genera estas líneas.
estos trazos, ¿no? Ya son como flechas nomás, ¿no? Entonces lo que va a hacer el programa al final es agarrar estos puntos. Le va a decir de este punto anda al otro punto, de este punto al otro punto, y va a formar las letras, ¿no? En las curvas es lo mismo. Vamos a ampliar un poco. Simplemente los puntos son más pequeños. Dice de este punto a este, al otro punto, ¿no? Entonces son puro puntos y me está dando la dirección, ¿no? ¿A cuál va a ser el siguiente punto? De este punto al otro, ¿no? Y con todos esos puntos puedo generar este tipo de gráfico. Entonces, eso me ayuda, esta extensión. Me ayuda a generar estos puntos. Lo que debería yo generar manualmente, ¿no? En Arduino, generarme todos estos puntos de forma manual. Aquí la extensión ya me ayuda a generar esos puntos. Entonces toda esta información ya podría enviarle al Arduino para que lo imprima, ¿no? Entonces ya tengo mi diseño. Y ese diseño se guarda, a ver, debería estar aquí, ¿no? Aquí está. En esa carpeta, ¿no? C usuario público, en la misma carpeta. Y aquí está, por ejemplo, el archivo UMSA que hemos creado o el archivo BAS que hemos creado. Y están en formato G-code. Entonces, este es nuestro archivo. En este archivo está esta información. Los puntos, si quieren, ¿no? Entonces, con eso ya tendría terminado en esta parte de mi diseño. Escojo el tamaño, hago la letra, lo ajusto, hago los trazos, la dirección y lo guardo en formato G-code. Ya tengo el archivo en formato G-code. Aquí está. Ahora lo que me falta es simplemente imprimir. Entonces, ¿cómo voy a hacer para imprimir? Para imprimir tenemos varios programas. Podemos utilizar este de aquí o este otro. A ver, empezaremos con este. Entonces, el programa que me sirve para imprimir son de este tipo. Son G-code Sender. Entonces, un programa que manda todo el archivo G-code a la impresora. Entonces, desde aquí no puedo mandar a la impresora, no sé, imprimir por ahí, ¿no? Imprimir al Arduino, algo así, ¿no? No puedo hacer eso. Aquí simplemente hago el archivo G-code. Entonces, el que puede imprimir o mandar archivo o código G-code es este de aquí. Entonces, abro ese archivo y me comunico, ¿no?, con el Arduino. El Arduino está en el COM10 y este tipo de librerías en la mayoría de los casos funcionan a 115.200, entonces escojo esa velocidad y me conecto. Y está, ya estoy conectado con nuestro Arduino, ¿no? Este programa se conecta con el Arduino, estoy conectado con el Arduino. ¿Y el Arduino qué tiene? Tiene esta librería GRBL, ¿no? Y cómo se ha conectado con el puerto serial o con el monitor serial, ¿no? Algo así con este mismo, ¿no? En este caso no puedo conectarme porque me dice que el puerto está ocupado. ¿Por qué está ocupado? Este otro programa está utilizando ese puerto. Y ya en este programa o en cualquier otro programa de gráficos, lo que tengo es esta estructura más o menos, ¿no? Algunos botones para conectarme o desconectarme. Por ejemplo, puedo desconectarme y a ver si estoy desconectado. Podría intentar aquí, ¿no? Y esto tengo que cambiar a 115.000. No, entonces con el monitor sería igual. Ya estoy conectado con el equipo y podría mandarle aquí algún código, ¿no?, para que empiece a moverse, lo que hemos hecho normalmente, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces, si no quiero utilizar desde aquí, puedo utilizar desde aquí y igualito me conecto, ¿no?
No se ve bien aquí, está un pequeño en las letras, pero me sale lo mismo, el mismo mensaje que he visto hace rato. GRBL 09.000 pesos help, ¿no? Entonces este sería ese monitor serie que aquí tenía, ¿no? Pero aparte de eso, esto tiene otras herramientas más, otros botones. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, la posición en el que está, ¿no? Podría ver en qué posición está o controlar manualmente los ejes. Entonces puedo regresar aquí y hacer la prueba. Mover el eje X, ¿no? Entonces en el eje X se está moviendo, por ejemplo, 1 milímetro. Podría decirle 10 milímetros al eje X y debería moverse. El eje Y o regresar, ¿no? O decirle que vaya otra vez a 0. Y ya está, ¿no? Entonces desde aquí ya puedo controlar manualmente. Entonces esto de aquí es lo que nosotros hemos hecho usualmente, ¿no? Controlar de forma manual el eje X, el eje Y. No, entonces eso es lo que tengo. Ahora en estos programas para enviar el G-code, lo que necesito es ajustar el GRBL setting. Estos son los ajustes que tiene nuestro programa. Lo que está en Arduino, algunos de sus ajustes son estos de aquí. Y estos ajustes de aquí, ¿para qué me sirve? Para justamente regular este prototipo. Para regular su velocidad, para que sea rápido, para que sea lento. Y un aspecto que es bien importante es este de aquí. ¿Cuántos pasos necesita para dar 1 milímetro? Eso hay que ajustar. Eso es lo más importante, ¿no? Para el eje X y para el eje Y. Entonces es posible que con, no sé, un paso de a 1 milímetro, entonces aquí debería colocar 1. Es posible que con 1000 pasos de a 1 milímetro, eso tengo que ajustar aquí, ese valor. Y lo más fácil es ir probando lo que hemos hecho aquí, ¿no? Por ejemplo, darle 1 milímetro y mover el eje X y medir, no sé, con una regla y verificar que evidentemente se mueva 1 milímetro. Entonces 1 milímetro es un poco difícil, ¿no? Entonces tendría que ajustarle un poco más, ¿no? De decirle 10 milímetros, ¿cuánto avanza? ¿No? Y ir moviendo este valor. Podría aumentarle más o bajarle hasta que coincida, hasta que en 10 milímetros evidentemente se mueva 10 milímetros. Estos dos valores tendría que ajustarle, ¿no? Simplemente le hago doble clic, le cambio el valor y enter, ¿no? Entonces esto tiene que estar ajustado, ¿no? Para que este archivo salga en las mismas dimensiones. Esta hoja le he dicho de 10 por 10, entonces de acuerdo a eso están estas dimensiones. Y mi archivo también debería coincidir, ¿no? Debería coincidir los movimientos que va a dar, ¿no? 1 milímetro, ¿cuántos pasos necesito? Y para mi ejemplo, o para este equipo el que tengo, para esa estructura, lo que necesito es 87.5. Da 87.5 pasos y da 1 milímetro, ¿no? Entonces para eso me sirve. ¿Listo? Entonces eso tengo que ir ajustando, ¿no? Otra vez en sistema y GRBL setting. Y ahí voy a ir ajustando esto. Lo que más me interesa. ¿Cuántos pasos necesito para que dé 1 milímetro exacto, ¿no? Tengo que hacer ese ajuste. ¿Listo? Una vez que tengo ese ajuste, ya voy a poder mover de manera exacta esta cantidad de pasos. Y voy a poder graficar lo que dice aquí, ¿no? Entonces ese pequeño ajuste necesito hacer.
¿Y qué más necesito aquí? Necesito... Bueno, con eso ya está todos los ajustes, ¿no? Tengo el ajuste, me puedo conectar, puedo probar si se mueven los motores. ¿Qué más necesito probar? El sentido de posición, el sentido. Ese es el que me faltaba. Es posible que al probar esto, le digo X más y se viene en X más. Pero es posible que al presionar esto, no se mueva en este sentido, se mueva en el otro sentido. Entonces, una forma de ajustar eso es... ¿dónde estamos? Aquí. Lo que hemos hecho en nuestros anteriores ejemplos. Por ejemplo, este. Este es mi circuito para este modelo. Tengo los dos motores y el servomotor. Si quiero invertir el giro, podría invertir la posición de estos cables. Tiene 4 cables, ¿no? Le llamaremos cable 1, 2, 3 y 4. Tendría que invertir las posiciones. Empezar por el cable 3, el 4, 1 y 2. Entonces ese cambio tendría que hacer para invertir su sentido de giro, ¿no? Este otro igual. Tengo estos cablecitos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Tendría que invertirlo. Primero el 3 y 4 arriba, el 1 y el 2 abajo. Eso tendría que hacer. O lo que hemos hecho para este tipo de motores también. Para invertir el giro tendría que cambiar esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál está fácil de ver? Este que es amarillo, negro, rojo, azul. Ese es el orden. Para invertir el giro, sin tocar el código, tendría que hacer el orden, ya sería azul, bueno, el orden rojo, azul, amarillo, negro. Ese sería el nuevo orden. Y el sentido va a invertirse, ¿no? O por ejemplo este otro. Este motor, su orden está, si quieren viendo desde arriba, azul, verde, café, celeste. Si quiero invertir, tendría que llevarlo estos dos arriba, estos dos abajo. ¿Cómo quedaría invertido? Quedaría café, celeste, azul, verde, ¿no? El nuevo orden. Eso para invertir el sentido de giro, ¿no? Sin tocar el código. El código se mantendría y simplemente los cables tendría que mover y se va a mover en otro sentido. Entonces, eso podría hacer el ajuste para regular esto, ¿no? O de repente si tienen otro programa que envía el G-code, tienen sus propias herramientas, podría también invertir el sentido desde la configuración. En este caso podríamos hacer directamente con los cables, ¿no? Y con eso ya tendría todo ajustado. Solo me quedaría imprimir. Para imprimir, aquí tengo mis archivos. Y aquí tengo un browse para buscar el archivo. Por ejemplo, este que era bus. Nuestro archivo G-code, ¿no? El que hemos creado, bus, y lo vamos a abrir. Aquí está, bus. Y a ver si todo está en orden, veremos si puede imprimir. A ver, vamos a mover esto un poco más allá, esto un poco más allá. A ver, haremos ahí mismo. Veremos si logra imprimir.
Y ya está, ¿no? Nuestro diseño mat bus. Este mismo diseño mat bus, ¿no? Y si hemos seguido un poco los movimientos, justamente ha hecho estos movimientos. Por ejemplo, la B ha empezado por aquí y ha generado este movimiento, no ha ido en otro sentido. Entonces este mismo sentido se ha ido moviendo, ¿no? Por ejemplo, este dice la flecha de este lado, este dice en este sentido. Entonces justamente en ese orden es que ha ido imprimiendo y hemos logrado imprimir eso, ¿no? Mat bus. Y eso desde aquí, ¿no? ¿Qué más podríamos ver por aquí? Entonces, hasta ahí, ¿no? Podríamos hacer este gráfico. Me voy a desconectar y voy a cambiar de programa. No voy a utilizar este. Por ejemplo, como les decía, hay varios programas para imprimir. Otro sería este, el UGS Platform 64. Y voy a ver otro tipo de ajuste también. Y de acuerdo al programa, algunos tienen más herramientas o más opciones. Y ese es el caso. Este otro programa, este Universal G-Code Center, iguales, ¿no? Si se fijan, es G-Code Sender, un archivo o un programa que envía código G al Arduino. Entonces, este otro programa tiene más herramientas. Y vamos a ir viendo qué herramientas más podríamos tener en este programa. A ver, ya estamos por ahí. ¿No? Y este es el programa para enviar, igual G-Code, ¿no? Entonces, muy similar al otro. Tengo que conectarme con el Arduino. ¿Cómo me conecto? El puerto de comunicación COM10 y los baudios 115.000. Y puedo conectarme. Aquí está su icono para conectarse. Y estoy conectado. Muy similar al anterior. Puedo moverme en el eje X y en el eje Y. Y además este tiene otra opción más. Mover en forma diagonal. ¿No? Las diagonales también podría moverme. Entonces este tiene esa herramienta más. Igual podría modificar aquí, ¿no? Quiero 10 milímetros en esta diagonal. Entonces esa diagonal se mueve 10. Puedo regresar. Entonces este tiene algunas herramientas extras, ¿no? Ahora de aquí igual necesito hacer los ajustes. Eso está en aquí, en equipo y firmware setting, y nos sale una ventana muy similar que la anterior, donde están los ajustes y lo que les decía, ¿no? La resolución. Bueno, aquí ya no me especifica, ¿no? Pero es pasos por milímetro y ese mismo valor, ¿no? 87.5 pasos por milímetro. Entonces en este programa igual tiene la misma herramienta para hacer esos ajustes. Las velocidades también podríamos cambiar. Este que dice pesos 110 y el 111. Para el eje X su máxima velocidad 1600, ¿no? Para el eje Y también. Podría ajustar también la aceleración para el X y Y, que es peso 120, 121, ¿no? Entonces, esto ya es un poco secundario, ¿no? Lo más importante es la resolución, los pasos por milímetro. Entonces aquí también puedo ajustar. Y tengo que ajustar para que funcione. No, después, ¿qué más tenemos? Aquí este tiene otra herramienta, este que dice Setup. Entonces esto es un poco más interactivo para hacer el ajuste. Me dice estoy conectado con el Arduino, le pongo siguiente y puedo ajustar los motores. Si quiero invertir el sentido de giro, aquí ya tiene su herramienta.
Ya en el programa, esto hace el cambio del sentido de giro en el programa. Entonces puedo decirle que el eje Y sea al revés, o el eje X o el eje Z. Y aquí puedo mover cada uno de los motores y ir probando cuánto se ha movido y hacer la calibración. Justamente ese valor, ¿no? ¿Cuántos pasos por milímetro necesito? Entonces, en mi caso es 87.5 pasos necesita para dar 1 milímetro. Entonces, eso desde aquí puedo ir moviendo, ¿no? Puedo darle 1 milímetro y verificar si se ha movido 1 milímetro con esta cantidad de pasos, ¿no? Entonces, eso tengo que ir ajustando, ¿no? Esos valores. Cuando ya tengo todo eso, ya lo finalizo, ¿no? Entonces, es otra forma de ajustar, de repente de una manera más amigable, ¿no? Más entendible y no tanto en este formato, ¿no? Entonces, en ambos casos necesito ajustarle el desplazamiento, cuántos pasos por milímetro. ¿Qué más necesito hacer aquí? Y con eso ya está, ¿no? La parte de los ajustes. Podría regresar al punto 0. Podría resetear todo el sistema otra vez que empiece en 0, ¿no? Ahora lo que me falta es agregar el archivo. Este de aquí, ¿no? Puedo agregar y otra vez haremos ese bus. Y la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en este programa ya puedo ver aquí los trazos que va a realizar y es más la imagen, ¿no? En el anterior programa no tenía esta opción. Entonces este de repente es más conveniente. Ya puedo ver, ¿no? Por qué lugares se va a mover. Y puedo mandarle a imprimir. No, lo mismo que el otro. Puedo mandarle a imprimir. Y justamente hace esos trazos, ¿no? Viene por aquí. Hace ese movimiento. Y aquí debe estar haciendo los movimientos, ¿no? Y está haciendo estos mismos movimientos de aquí. Está yendo, no, el mismo trazo. Cambia la B. Y ahora el otro detalle que quiero mostrarles es este de aquí. Esta parte que dice console. Los códigos que le está mandando para hacer estos trazos. Por ejemplo, para hacer esa línea es este el código que le ha mandado, G1, X66, Y54. Para hacer la otra línea le manda este otro código, G2, X54 y termino. Otra vez G2, G1. No, entonces todos estos códigos le está mandando al Arduino y Arduino ejecuta estos códigos. ¿No? Entonces, ¿cómo trabaja Arduino? Esto me voy a ver, vamos a ver, nos desconectaremos. Todo este código es el que le he mandado. Por ejemplo, empezaremos desde aquí y vamos a ir viendo con Arduino. Este era mi Arduino y su monitor serie. Al conectarme me sale GRBL, 09i, pesos, help, ¿no? Y en el programa, cuando hemos trabajado desde aquí, justamente ha salido el mismo mensaje. GRBL y todo eso, ¿no? Entonces, si le mando este código, pesos aquí, entonces voy a poder editar su configuración. Si le mando pesos 0 igual a 10, entonces voy a hacer estos ajustes, ¿no? Todos los ajustes, pesos 1, el que hemos hecho, pesos 187. Si le pongo aquí pesos 187 y le mando a enviar, entonces voy a asignarle 87.5 a la variable pesos 100. Y esto es la resolución, ¿no? Cuántos pasos por milímetro. Entonces todos estos pasos ya lo está haciendo de forma automática. Y la parte de los movimientos. Aquí ya empieza con los movimientos. Si le envío esta información aquí en el monitor serie, le pongo
pesos, luego G0, G54, todo eso. Entonces esto ya va a empezar a moverse. Si le pongo G90, G21, entonces en todos esos casos ya va a empezar a moverse, ¿no? Cada uno de este código es algún movimiento por aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí está el M3. El M3 que hemos puesto aquí, ¿dónde estás? M3 era para bajar, down. Y justamente aquí hay un código que dice M3. Entonces, ¿qué ha hecho en M3? Es posible que el servo se ha movido aquí. Estoy en este punto y le digo M3, le digo servomotor abajo. Entonces baja el servomotor. Luego le digo G90, G21. Todo esto hace que haga estos movimientos. Luego le digo, aquí está otro, M5, S90. Entonces le digo el M5, ¿dónde estás? M5 era servo arriba y 90 grados. Eso les digo aquí, ¿no? M5, S90. Entonces, si es que pongo este código M5, S90, donde estamos aquí, debería el servo subir, ¿no? Si le pongo M3, debería bajar. Si le pongo este código de aquí, G1, F4000, de repente haga esta línea de aquí, o la otra línea, ¿no? Entonces, así está haciendo cada uno de estos trazos. Entonces, cada uno de estos trazos tiene su código. Y justamente ese es el código G o el G-code. ¿Y de dónde ha salido todo este código? Ha salido al guardar en formato G-code cada uno de estos trazos. En realidad este archivo G-code tiene esa información. A ver, vamos a ver un poco aquí. Abrir. Vamos a abrir. Y estamos mal. Abrir con. Otras aplicaciones, bloque de notas. Aquí, ¿no? Aquí está. Este archivo bus que nos hemos creado, que era este diseño, tiene toda esta información. Toda esta información equivale a este dibujo. A este dibujo, no de aquí, a estas flechas de aquí. Y toda esa información que tiene, dice M3, por ejemplo, empieza con M3, ¿no? Y M3 que era subir el servomotor. G90, G21, G27 son para generar este tipo de movimientos que son de forma curva. Luego dice otra vez M5 arriba. Termina de hacer esta S, otra vez arriba. Ahora dice posiciona al punto X y Y. Le dice, entonces después de hacer toda esta S, va a este otro punto, X65, Y17. Este no necesito. Va a ir al siguiente punto. Y en el otro punto le dice, ahora haz todas estas líneas, ¿no? Anda al X66, al Y. Va a hacer todo el trazo, ¿no? Para las letras. Y ahí está toda la información, ¿no? O todos los puntos si quieren, X y. Entonces estos mismos puntos deberíamos hacerlo de forma manual si quieren, para hacer el gráfico. Aquí la herramienta nos ayuda a generar esos puntos. Y podemos hacer todos los trazos, ¿no? Por ejemplo aquí otra vez M3, ¿no? Dice, termina de hacer esto, otra vez arriba. Hace un pequeño trazo, ¿no? De repente solo es este triángulo. Hace el triángulo y otra vez arriba. Se posiciona en otro lugar. De repente ya es la B. Eso habría que ver, ¿no? Otra vez el servo arriba, el servo abajo. Le da las posiciones para X y Y. Otra vez el servo arriba, abajo, ¿no? Y todo el código. Y en realidad todo este código, si se fijan, solo son posiciones para X y para Y
y posiciones para el servomotor, si va a estar arriba o va a estar abajo. ¿No? Y todo este código, y en realidad, si todo este código debería escribirlo, ¿dónde está nuestro Arduino? Aquí, en ese orden, ¿no? Tendría que colocarle M3, luego G90, G1, todo este código debería colocar aquí y debería empezar a moverse e intentar graficar esto, ¿no? Y lo que hace este programa es justamente agarrar esa línea de códigos y mandarle al Arduino uno por uno. Le manda esto, luego le manda el otro y le manda automáticamente cada línea hasta terminar, ¿no? Al final, y hace todo ese gráfico. Listo, entonces de esa manera funciona ese código G o esa librería. Y al final este código M3, por ejemplo, M5, el G4P1, ¿no? Todo este código le llega al Arduino, le llega a este Arduino y este Arduino interpreta. Dice XG, tendría que analizar este código ya, este G1, X y Y, qué es lo que hace, ¿no? Pero eso igual ya hemos visto un poco, ¿no? En la librería. ¿Dónde está nuestra librería? Y hemos visto un poco en la librería donde estamos. Aquí, ¿no? Donde hace todo ese código, ¿no? Y debe estar por aquí la parte del G-code, por ejemplo. Está, ¿no? Ahí, el G-code. Y puedo abrirlo igual con bloque de notas. Y este es el que reconoce ese G-code. No, por ejemplo, aquí está el G1. O el G0, el G1, G2, G3. ¿Qué cosas va a hacer? Y justamente aquí le mandaba eso, ¿no? G1, el G3, el G2. Y aquí me dice, ¿no? Por ejemplo, si es G1, me dice que es movimiento lineal. Entonces todos estos, los que son G1, son movimientos lineales. El G2, a ver, veremos por aquí un poquito. Me dice que es un arco, pero en sentido horario. Clockwise, en sentido horario, el G2. Entonces este G2 está haciendo un gráfico, una circunferencia, si quieren, en sentido horario. Y además le dice, ¿no? Por aquí debe estar el radio y el arco, ¿no? ¿Cuánto necesito hacer el gráfico? Y si es G3, en sentido antihorario, ¿no? Y con eso ya tengo mis movimientos. Y si se fijan aquí, todo hace con G1, G2 o G3. Incluso hay un G4. Debe estar por ahí el G4 para ver qué hace, ¿no? Por ejemplo, hay igual un G38.2. Hace este otro tipo de movimiento, ¿no? Ahora, si es que es G2, aquí está, si es que es el G2, va a hacer estos movimientos, ¿no? XY, ZX, esas combinaciones. Y si es que es el 90, el 94, si es G5, si es G4, en cada caso identifica qué tipo de movimiento va a hacer, ¿no? Y aquí están las M's, por ejemplo, el que hemos hecho, el M3 o el M5. Si es que es M, voy a verificar, ¿no? Si es que es 5, ¿no? Si es que es 5, voy a habilitar, aquí debería estar todo el código, o en realidad este código debería ser que ese servomotor suba, ¿no? Si es que es 7, si es que es 8, ¿no? Entonces en nuestro caso, en el caso 3 y en el caso 5, justamente, ¿no? El 3 y el 5, el M3 y el M5, para nuestro caso es el servomotor. Y aquí debería, o dice, ¿no? Que va a subir o va a bajar, ¿no? Va a ir en sentido horario o en sentido antihorario. Y el valor, ¿no? Si es que le he mandado 3, si es que era 3 va a ser esto, si es que era 5 en otro sentido.
¿no? Y ahí está todo su código. Entonces, en realidad deberíamos hacer todo este código de forma manual y empezar a escribir aquí, ¿no? Hacer con funciones. Tendría que tener varias funciones, ¿no? Para esto, para el otro. Y armarme mi propia librería, si quieren, ¿no? Entonces aquí ya está todo desarrollado y de esa forma es como se ha ido armando esa librería, ¿no? Para todos los códigos. Y como les decía, no solo es eso, ¿no? Necesito otras herramientas más. Por ejemplo, del puerto serial. Justamente esto de aquí, ¿no? Para poder comunicarme. Otras librerías, otras herramientas que necesitaba para el motor paso a paso, sus velocidades, los límites, ¿no? Entonces, como les decía, aquí hay más herramientas que me ayudan o que me facilitan este trabajo, ¿no? De simplemente tener una imagen y empezar a graficar. Y hemos visto al final cómo en realidad funcionaba. Todo era con G-Code y este G-Code sale de aquí. Este me guarda en formato G-Code. En realidad me guarda estos códigos que son los puntos, ¿no? Las posiciones. Y Arduino reconoce este código y le dice, ¿no? Me voy a mover, voy a hacer una circunferencia, voy a hacer una línea, de qué punto a qué punto, hace todo el trabajo, ¿no? Y generamos el dibujo, ¿no? Listo, entonces de esa manera podemos trabajar ya con librerías ya desarrolladas, ¿no? Como hemos visto, podríamos hacerlo de forma manual, darle cada uno de estos puntos, ¿no? Hacer las líneas, las rectas o las curvas. ¿Podríamos hacerlo? Sí, podemos hacerlo de forma manual, pero a veces es más fácil utilizar la librería y hacerlo más rápido, ¿no? ¿Listo? Entonces, esas son todas las herramientas que necesitamos para poder manejar este tipo de CNC, este otro tipo, o si quieren, de este tipo también. Y como les decía, la librería es diferente. ¿Por qué es diferente la librería? Porque los motores son diferentes y la estructura es un poco diferente. Estos son diferentes tipos de motores paso a paso. Estos son igual diferente tipo de motor paso a paso y además la conexión es diferente. Estoy conectado con el Shield. Aquí estoy conectado con el VLN, ¿no? Y este también es diferente. Aquí si bien igual estoy con el Shield, pero este ya es con un servomotor más. Entonces esos detallitos hacen que mi librería cambie un poco, ¿no? Entonces para cada caso va a haber su librería. Aquí ya les he puesto de dos modelos. Este que dice CNC RAR es de este modelo, su librería. Y este otro que dice CNC 28BYJ48, esta es la librería para este modelo, ¿no? Para este modelo. ¿Listo? A ver, hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con este ejercicio. Licenciado, buen día. Nick, Sí, una buen día. consulta, por favor. Respecto a la presentación del proyecto, ¿cuándo sería la fecha, Nick, por favor? A ver, ¿dónde estamos? Si no me equivoco, es para la siguiente semana, para el 10. Ah, ya, perfecto, Nick. Para el 10, Nick. Sí, sí. No sé si los demás pueden confirmarme eso. A ver. Y es lunes, sí, Nick.
eso lo vamos a, tenemos que armar video y subirlo, ¿no? A la plataforma o a Classroom. Sí, sí, sí. Esos detalles, la siguiente clase les voy a explicar cómo vamos a subir, cómo vamos a presentar. Y es más, las características de presentación les voy a enviar. Ay, así. Gracias, Lice. Te agradezco. Gracias, Lice. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Digo, a ver, examen recuperatorio. Sí, eso vamos a ir viendo de acuerdo a las notas del segundo parcial. Entonces vamos a ver si va a ser necesario o no hacer un recuperatorio. ¿Alguna otra consulta, duda, queja, reclamo? No hay nada. Bien, si no hay nada, hasta aquí sería, ¿no? Los temas que hemos avanzado para el segundo parcial. ¿Listo? Control de los motores, los sensores, pantallas LCDs, menús y no sé, señales digitales, analógicas, todo lo esencial que necesitamos para Arduino, ¿no? Podríamos ir complicando más, ¿no? De repente manejarlo de forma remota, con Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? O con una página web. O es más, de repente alguien en sus proyectos está utilizando eso, ¿no? No hay problema si aplican esos otras herramientas, ¿no? Pero con esto, con lo básico, ya podremos hacer muchas aplicaciones. ¿Listo? Ahora ya desde las siguientes clases ya vamos a empezar con temas para el tercer parcial. El tercer parcial es manejo de bases de datos. Vamos a aprender un poco cómo manejar bases de datos, igual lo más esencial. Y vamos a también hacer esa combinación. Entonces esas bases de datos lo vamos a ir administrando, si quieren, desde NetBeans. ¿Listo? Entonces vamos a hacer base de datos y base de datos con NetBeans. Entonces en NetBeans hago mi aplicación, mis ventanas y almaceno información en una base de datos. ¿Listo? Eso va a ser un primer paso, o un primero y un segundo paso. Luego vamos a hacer que esa misma aplicación, si quieren, desde NetBeans, desde nuestras ventanas, conectarnos a Arduino y empezar a manipular Arduino, ¿no? Desde NetBeans. Y un tercer paso va a ser combinarlo todo. Una base de datos conectado a NetBeans y NetBeans conectado a un Arduino, ¿no? Entonces al final de repente podríamos hacer algo como esto, ¿no? Este sería mi ventana en NetBeans y desde mi ventana poder controlar el eje X, el eje Y, por ejemplo. O algo así sencillo, ¿no? O de repente hacer para este bracito, ¿no? Controlar ya no X, Y, ¿no? El giro, la pinza y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para el tercer parcial, ¿listo? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda. Bien, si no hay más dudas, no hay más preguntas, entonces terminaremos esta clase aquí y continuamos la siguiente. ¿Listo? Entonces, hasta la siguiente clase.
electrónico.